Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús habló diciendo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para perseguir un prosélito, y cuando lo han conseguido lo hacen 2 veces más digno del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si se jura por el santuario, el juramento no vale. Pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado al oro? Ustedes dicen también: si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ciegos, ¿qué es lo más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante y qué importante lo que hoy estamos escuchando aquí desde la palabra de Dios. Evidentemente que los ayes, el ay de parte de Jesús con respecto a los escribas y fariseos, y los llama hipócritas, se refiere a cada uno de nosotros también. Entonces tenemos que mirar. Anila yagüero mandu antes allá emamina va echagua gente para con fariseo con escriba cuera, que cerraban, dice, las puertas al final de cuentas del reino de los cielos a la gente. Ni entran ustedes ni dejan entrar. Beato iba y beba. Así es que es para meditar. El primer elemento. Ni entramos ni dejamos entrar. ¿Por qué? Porque ponemos obstáculos. Porque ya de tema hoy ayer para la ñañemoyo Pepe como los hacedores de las leyes, los hacedores y los jueces de cuánto va sucediendo en el mundo. Así es que, queridos hermanos, es demasiado importante, ¿verdad?, tener aquí una visión de nuestra misión, de nuestra función, el cómo lo estamos ejerciendo. Y creo que es esencial y fundamental. Ustedes saben que cada institución de por sí tiene una misión y un objetivo específico. Todas las misiones, todo tiene objetivo. Oye, crea cualquier institución. Entonces, miremos un poco, ¿esta institución cumple o no cumple su función? Pero dentro de esta función que nosotros le hacemos ejercer a esa institución, es ahí donde nosotros tenemos que mirar y tenemos que comenzar a escarbar. Porque ñandela ñame etaina a esa institución el valor del camino que está realizando hacia su objetivo. Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no sé, la institución INDI para con los indígenas. Allá esa bebé, Artiga Argen, esta vez la policía, Pepe la doña tendría que esto, que aquello, dinero, porque hacen de todo, más bien de otra, pobre indígena, de otra, de cuál para la yapota lleva, no sé, querido hermano. A ver, no sé, cogiendo un rayo, y no sé, ni la directora, ni en estado ni habiendo penayores, o sea, problemas sociales muy, muy serios, queridos hermanos, que nunca solucionamos. Entonces, ni nosotros y tampoco no dejamos que se hagan bien las cosas. Ni ñandena pues, ni dayajeyay, ¿verdad?, a otras personas que verdaderamente puedan hacer bien las cosas. Porque la ñandena bueno, anda ya cuando la dayaya pues jaina. Entonces tenemos que, ¿sabes qué?, dar un paso al costado. Allá ente, diga tu moe. Pero el asunto es que parece que detrás de estos objetivos que existen de estas instituciones hay otros objetivos y otras funciones y otros intereses. Y ahí está el gran pecado mortal. Y a eso le llamamos la corrupción, ¿verdad? Estamos corruptos.
Vea la vea la famoso cupií. Porque ustedes saben que el cupií, una vez que come, que carcome por dentro, vea, nada en bebé y mamba de vena. Vea, pire, cuente más betaina. Es decir, come todo lo que está por dentro. Entonces, por eso Jesús aquí se enoja, ¿verdad? Ay de ustedes, los famosos ayes. Son 7 ayes de parte de Jesús. A ver, la moina. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Pero habéis 2 veces más digno del infierno que ustedes mismos. Guías ciegos. Entonces quiere decir que nosotros no vemos esa realidad. Entonces estamos guiando a la deriva. He visitado la vez pasada y estábamos hablando justamente en Iporé, ¿verdad? Estábamos hablando y era interesante y era ciego. Pero lo triste es que quedó ciego después, ¿verdad? Ya cuando tenía 60, 62 años quedó ciego. Y entonces tiene la experiencia de lo que significa el ver, tiene la experiencia de lo que es el trabajar, tiene la experiencia de lo que es el vivir. Y de repente va perdiendo y entonces, queridos hermanos, el sufrimiento es peor. Ese que tal vez nació ya sin ver, ceguera de nacimiento, entonces, y bueno, nace así y dice, bueno, esta es mi realidad. Eva nunca anda lleva. Y bueno, y se acostumbra a esa ceguera. Pero los echagües más lleva por A o por B motivo, ¿verdad? Está con la ceguera. Y bueno, ese sufrimiento es peor. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros, queridos hermanos. Sabiendo, conociendo, teniendo una realidad, por lo menos, peña de apoyo, un año y quiero ñane acá me lleva allí cuaponaina. Eva dice ese reino de Dios. Pero después nos vamos volviendo ciegos. Nos vamos encegueciendo. El dinero nos enceguece, la corrupción nos enceguece. Y todos los elementos que nos llevan por el camino del mal nos enceguecen. Así que, queridos hermanos, hay de ustedes. Escuchar, entender, pero dar pasos para salir y hacer el bien siempre. Que así sea. Que así sea.